Ya creo que sí, ya sí estamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por quedaros al encuentro tras la proyección de La Fiera. Recibimos de nuevo al director Salvador Calvo, a los actores Carlos Cuevas, Miguel Bernardo y Miguel Ángel Silvestre, y damos la bienvenida al productor Fernando Bobaira de Mos Producciones. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a los 5 y gracias nuevamente también a Mos Producciones, A3 Media Cine y Buenavista Internacional. Antes de empezar con el encuentro, recuerdo al público que estáis presentes en la sala, tanto al público como a la gran cantidad de equipo técnico que también nos acompaña desde el patio de butaca, que las actividades de la Academia son abiertas al público. Entonces, si podéis ir pensando ahora alguna preguntita que queréis hacerle al equipo, si queréis aportar algo o lo que queráis, después abriremos el turno y se os acercará un micrófono, ¿vale? Comentábamos en la presentación que la película se estrena el próximo 6 de febrero. Y además este ha sido el primer pase abierto al público de la película, lo han podido ver tanto académicos como público general. Imagino, Salvador, que estarás deseando ya por fin ponerla en manos del público, que llegue a la sala, que la gente la reciba después de tanto trabajo, ¿verdad? Sí, por supuesto. No sé si me oye. Sí. Sí. Vale. Pues ya ha llegado el momento. Este es el primer contacto. Y perdonadme que antes se me ha olvidado la persona más importante, yo creo, del equipo, citarla, que es Alejandro Hernández, que es el guionista que está ahí sentado y que antes, con los nervios en el paso, darle las gracias porque creo que el historión que ha contado aquí y que después de 2 años, ¿no?, de entrevistas, de encuentros con los protagonistas, bueno, pues a mí me parece que es acojonante y para mí ha sido una gran suerte el poder tener ese material y poderlo plasmar y convertir en una película. Así que gracias, una vez más. Gracias, tío. Iba a mencionar justo ahora yo también el trabajo de Alejandro, de esa documentación y el trabajo previo de más de 2 años. La película está basada en hechos reales, creo que a muchos de nosotros nos resultaba familiar. Hemos podido ver la historia de Carlos Suárez, Darío Barrio, Armando del Rey, Manolo Chana y Álvaro Bultó, precursores del salto base con traje de alas en España. No solamente hemos podido ver su parte más relacionada con los deportes extremos, sino también esa parte más personal que quizá era más desconocida para el público. Ha sido un arduo trabajo por vuestra parte a la hora de dar forma a la película y creo que no podemos empezar de otra manera preguntando a Fernando y a Salva cómo llega cómo surge el llevar esta historia a la gran pantalla. Bueno, nosotros conocíamos la historia de Darío, de Álvaro y de Chana. Yo conocí a Darío personalmente y siempre, ¿sabes?, pues esa historia ha estado como rondando. Estas historias donde los protagonistas hacen algo que tú no acabas de entender, ¿sabes?, siempre tienen una potencia dramática importante y en este caso, el arriesgar tu vida de esa forma en el salto base con traje de alas, pues era algo que nos planteaba, digamos, un interés a pesar de todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, y contactamos con Alejandro Hernández, empezamos a hablar con Carlos y con Armando del Rey, con los familiares. Alejandro tuvo un proceso de documentación largo y escribió el guión y en las últimas fases ya se incorporó Salva Calvo para seguir con el proceso. Y ha sido, pues, una película, digamos, con muchísima complejidad técnica, muchísima complejidad emocional por hechos que han sucedido, pero yo creo que todos estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Sí, yo creo que se ha hecho desde el más profundo respeto y a la historia que estábamos contando y a los protagonistas, ¿no? Yo creo que en eso el equipo a una lo entendimos y al principio, fíjate, cuando llegó a mí el material no terminaba de conectar con la historia, pero sí que es verdad que poco a poco vas profundizando y te vas dando cuenta que, bueno, pues es traspolable a cualquier ámbito, ¿no? Y que habla sobre la libertad personal, la libertad de
elegir la vida que quieres vivir y vivirla intensamente. Y bueno, pues eso se podría extrapolar a 1000 campos y realmente me parece que de lo concreto vas a algo absolutamente universal, ¿no? Y yo es verdad, ¿no? O sea, jamás ha pasado por mi cabeza el practicar ningún tipo de deporte de riesgo, no es lo mío, pero realmente conecto con la vitalidad, con las ganas de vivir, con esa intensidad vital, que, bueno, por contraste, la intensidad vital siempre está contrapuesta con la muerte, ¿no? Y eso es lo que le da valor a la vida, ¿no? Y de eso va la película, ¿no? De esa libertad de vivir la vida que uno quiere. Y para dar vida a estos personajes, además de vosotros, Carlos, Miguel y Miguel Ángel, en la película os acompañan otros compañeros como Candela González, que también la tenemos por aquí, Stephanie Mañi, David Marcé o José Manuel Poga. La dirección de casting la firman Eva Leira y Yolanda Serrano. Y me gustaría saber cómo fue el proceso de dar vida a ese casting, si por parte de dirección o de producción tenéis alguno de los actores en mente, cómo también os llega a vosotros, chicos, el papel y decidís uniros al proyecto. Contanos un poquito los 5. Bueno, yo creo que fue surgiendo, ¿no? Y se fueron sumando. Y realmente yo creo que al final hemos conseguido un casting muy compensado. Son todos magníficos actores, los 5, los 7 realmente, sumando a todos, ¿no? Y realmente creo que estaban, cada uno tenía, digamos, un carácter distinto, ¿no? La fuerza poderosa de la naturaleza, que es Miguel Ángel, combinado con lo racional y lo cerebral, que es de alguna manera Miguel, y con lo emocional, que es Carlos. Además, para mí, los 2 personajes femeninos me parece que son la tierra en esta historia y de alguna manera a mí me conectan con lo real y con algo más que lo entiendo mejor. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí, a través de los personajes femeninos, entiendo mucho más profundamente la historia y me parece que también los combinaban estupendamente, ¿no? De alguna manera, Stephanie era un poco la voz de la experiencia y Candela, de alguna forma, era la novata, la que va a ir entrando en ese mundo y va intentando entender lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Y de alguna manera pues va tragándose todo eso, asimilándolo como puede. Y me parece que ese es un viaje muy bonito y es el viaje también del espectador, ¿no? No sé si vosotros. Sí, buenas. Estrenado. Sí, nos estrenamos, ¿no? Buenas noches, gracias por quedaros. A nosotros el proyecto nos llega de una manera bastante convencional. Yo había trabajado con Salva Calvo en un capítulo de Historias para no dormir que dirigió y creo que a ambos 2 se nos hizo un poco corto. Sí. Y entonces hicimos una prueba junto con Miguel y nos pasaron el guión y enseguida a mí lo que me cautivó de la película es que es una película de personajes, más allá de que es una película que en el contexto habla de deportes, en concreto los deportes de riesgo. Es una peli que habla sobre por qué hay personas que en una edad y con la vida montada y con unas profesiones que no pueden dejar de hacer esto, en concreto algo que les puede matar. Y entonces a mí me interesó mucho, hablando con Salva, toda la reflexión que había alrededor de las vidas de estas personas, ¿no? De qué les lleva a tomar estos riesgos, con qué frialdad y con qué consecuencias las toman, cuánto entrenan para obtener la máxima seguridad posible. O sea, toda la idea que había alrededor del deporte en la peli era lo que más me interesaba y desde donde hemos construido los personajes, porque o sea, nosotros queríamos que se viera el goce, por supuesto, la camaradería, la ilusión, pero también el miedo que sienten, también la prudencia que tienen y lo que entrenan para evitar cualquier cosa. Entonces, desde ahí hemos encarado la película. Miguel Ángel, vosotros. Sí, yo hice pruebas con Carlos y a mí me atrajo mucho desde el principio interpretar a alguien que tenía tanta pasión por los deportes de riesgo. Desde pequeño me han encantado
no como Armando, pero he hecho mil tonterías también y entonces me atraía mucho como ser parte de esta historia y trabajar con Salva y con Carlos y Miguel Ángel y el resto del elenco, evidentemente. Creo que ha sido un proceso muy bonito. Sí, que llegó como a su fin en las entrevistas. Recuerdo que el día de las entrevistas, que fue uno de los últimos días, si no el último, si no me equivoco. Sí, el último. Recuerdo que yo creo que todos sentimos que la película nos caía un poco encima en el mejor de los sentidos. Como, no sé, yo entendí muchas cosas ese día de por qué. Que es como la gran... Mucha gente cuando les digo que he hecho esta película me dicen, estos locos que hacen esto, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pues yo ese día entendí un poco y sin haber estado ahí, que creo que es un poco la magia de lo que hacemos. Entonces estoy muy agradecido por haber sido parte de este proyecto y haber trabajado contigo. Y contigo. Buenas noches, gracias por quedaros. A mí me llegó el guión, vi que era de Alejandro, había trabajado ya con él, me hizo mucha ilusión que me llegara el guión, vi que lo dirigía Salva, también había trabajado con él y siempre que he trabajado con él tengo un gran recuerdo y creo que siempre me has puesto en un lugar en el que luego me siento orgulloso, así que tenía plena confianza. Yo cuando me llegó el guión no sabía quién era Darío Barrio. Es curioso, porque en mi casa sí lo sabían y me decían, sí, era una persona que tenía muchísimo carisma. Empecé a ver vídeos y realmente me empecé a enamorar de un hombre muy seguro, con una cierta alegría para vivir, pero sobre todo de esa seguridad de ser una persona que no le tenía miedo a la vida y un poco a los obstáculos que le ponía la vida. Y hay algo que, por muchas razones, a mí eso me resulta muy inspirador. Y yo decía, ¿cómo tiene que ser vivir sin miedo de verdad? Y es un poco lo que observo en Darío, lo que recojo, lo que recogía de todas esas intervenciones que tiene en la televisión, en entrevistas. Y nada, me enamoré del proyecto y del personaje. Fue increíble, para mí ha sido un regalo. Ojalá, pienso siempre que se me queden muchas cosas de Darío. Ahora cuando lo veía decía, joder, ya me podría quedar yo unas cuantas cosas de él. Así que fue un proceso hermoso. Bueno, yo creo que además has bordado el carisma, ¿no? que tiene el personaje. A mí me parece que sinceramente, ahora lo pienso y digo, no sé qué actor podría hacerlo como lo has hecho tú. O sea que, de verdad, yo estoy muy contento y muy agradecido. Gracias. Vamos, muy Bueno, también les puedes contar, Salva, que empezábamos con la primera toma y decía... No, vamos a contar los trapos. Y decía, vamos a hablar, Miguel Ángel, vamos a hablar. Los que bien son del equipo técnico. Me dejaba llevar. Es como un toro, es un toro en la plaza. Bueno, al final eso es lo importante, el darlo todo en el rodaje y el darlo todo por el personaje. Y ahí quería preguntaros también, creo que no es igual construir un personaje desde la ficción 100% al tener el referente que tenéis vosotros en este caso, en esta película. ¿Cómo habéis construido vosotros? Miguel Ángel ya contó un poquitito, Miguel, Carlos, vosotros también os habéis documentado, habéis visto un poquito para dar vida a Carlos y a Armando. Sí, yo en mi caso, por supuesto, hicimos un trabajo como de documentación. Yo leí todos los libros de Carlos, vi todos sus documentales, luego tuve el privilegio y la suerte de conocerle y de estar entrenando con él en el Rocódromo durante 2 meses buenos, donde aprendí mucho de él, de su espíritu, pudimos conversar mucho, pudimos intercambiar muchas cosas y muchas opiniones y sin duda lo llevo muy dentro y muy cerquita y siento que si no le hubiera conocido y no hubiera hecho este trabajo de profundidad por conocerle, probablemente no habría llegado a entender algo tan ajeno a mí como son los deportes de riesgo, donde no los tengo cerca ni los tendré probablemente. Pero cuando a ti te dan un personaje real o cuando interpretas a un personaje basado en hechos reales, yo nunca he tomado la decisión de imitar
a no ser que sea algo muy concreto. A veces sucede, ¿no? Con personajes que tienen una manera, un habla tan característica o una manera de andar, una fisicidad que es ineludible, debes imitarlos, ¿no? Pero aquí o en otros proyectos que me he encontrado parecidos, yo lo que he querido es encarnar el espíritu del personaje. No tanto calcar su manera de hablar, ni su manera de andar, ni algo tan concreto, sino como que intentaré interpretar su motor, ¿no? Pues Carlos era alguien tremendamente pasional, generoso, ilusionado, luminoso, noble, y todo esto que yo pude ver de él en persona y también documentándome es lo que yo he querido transmitir. Luego ahí, pues, sin dudas me dejé el pelo largo, la barba, hay una serie de cosas para asemejarte al personaje, pero lo importante es el motor. Si el motor no está, ya puedes hacer un trabajo externo que es mucho más difícil de contar la historia. ¿Y en tu caso, Miguel? Yo, bueno, leí... Recuerdo que me regalaste un libro. Sí, me lo leí. de Carlos, ¿no? Me lo leí. Y estuve... Bueno, recuerdo tener varias conversaciones con amigos que hacen deportes de riesgo, que no son como este, porque este probablemente sea el más arriesgado de todos, pero bueno, estuve hablando con varios amigos, como en conversaciones, con cenas, que quizás nunca había preguntado las cosas que pregunté en ese momento y descubrí que ellos lo hacen, o sea, que forma parte de algo que está muy normalizado en sus vidas. O sea, ellos han empezado como a... Voy a poner otro ejemplo, pero un chico que surfea una ola de 30 metros en Nazaré no se ha tirado a surfear esa ola por casualidad, o sea, lleva toda su vida construyendo una experiencia para llegar a ese momento. Entonces, por mucho que nos parezca a nosotros un salto desde una montaña y volar sigue siendo volar, pero creo que detrás hay un pasito a pasito, un escalón a escalón que no es todo de una. Creo que ahí está la complejidad del por qué lo hacen, y para mí fue entender eso. Si eso tiene sentido, sí. Así es como lo hice yo. Y me imagino que los tres a nivel físico también habréis tenido que hacer un esfuerzo. Iba a preguntar ahora que no sé cuánto vemos de verdad, cuánto vemos de también los efectos especiales, que también habrán sido una parte importante luego en la parte de postproducción. Habéis hecho, me imagino, cosas que no habríais imaginado nunca que ibais a tener que hacer. O sea, todo el mundo nos pregunta si hemos saltado. ¿Ya habéis saltado? No. Por supuesto. No, sí, hay un trabajo físico, por supuesto. Candela y yo nos pasamos meses entrenando. Yo todavía tengo callos en las manos de cuando rodé, que no se me han ido. Entrenamos mucho en rocódromo, pero luego hemos tenido dobles. Hay que reivindicar también el trabajo de los stuntmans, de los profesionales. Hay mucho VFX, hay mucho efecto especial. No nos hemos expuesto absolutamente a ningún tipo de riesgo, todo absolutamente bajo control. Pero hay algo de que yo necesito mancharme las manos para entender. Yo necesitaba entender cómo este señor se ponía un arnés, cómo metía las manos en el saco de magnesio, cómo se aproximaba a una pared, qué sentía antes de subirse a una montaña o al saltar. O sea, esto es lo emocional, es lo que nos interesa. Hay algo técnico de gestualidad y de pequeñas cosas que sí que nos hemos currado, pero muchas de las cosas que se ven en la película no lo hacemos nosotros. Pero es la segunda vez que la veo, es que cuando aterrizas parece que aterrizas tú, tío. Es que está muy bien hecho. Es que es la magia del cine. O sea, te lo van a preguntar, asúmelo, te van a preguntar, pero has saltado, ¿no? Porque es que es imposible pensar que no. Bueno, ese era uno de los retos, ¿no? de la película. Realmente yo no soy nada amante de los VFX, no lo he sido nunca, porque siempre me gusta contar las historias muy pegadas a la realidad y con mucha verdad, ¿no? Y con personajes muy reales. De hecho, hay muchas historias de mi filmografía que están inspiradas en hechos reales o basadas en hechos reales, como este caso, y siempre he buscado esa veracidad, con lo cual a mí, en principio, el VFX me echaba para atrás, y esta película había mucho de VFX porque, lógicamente, había cosas que no se podían hacer, que ningún seguro del mundo te las cubren y que, además, eran verdaderas locuras, o sea, plantearlas siquiera. Entonces, sí que es verdad que ahí me he tenido que lanzar al vacío y confiar en Twin Pines y Juanma, en Nogales, que de alguna manera con su equipo me han sacado de esa falta de fe en los VFX.
y he descubierto todo un mundo de posibilidades, ¿no? De cosas que se pueden hacer y que realmente cuelan Bueno, son... pero o sea, hay mucho rodaje físico, ¿eh? Sí, Pero mucho. O sea, los VFX no están hechos, digamos, exclusivamente en 3D, sino que estos señores se han colocado arneses, o sea, han hecho un trabajo físico y ha sido un rodaje de una complejidad técnica muy alta. O sea, el trabajo de VFX evidentemente ha completado todo lo que fue el rodaje, pero el rodaje ha tenido producción virtual, ha tenido saltos y ha sido un rodaje, ha estado Guillem Vidal-Folk en la producción y ha sido un rodaje en el que se ha exigido muchísimo a todos los equipos, no solo VFX. Ahora quiero también que me contéis cosas del rodaje, que te cojo el tema de los arneses para preguntar también por el vestuario, porque lo que sí me imagino es que habréis tenido que poneros los trajes y demás para hablar cómo ha sido la experiencia. No sé si para vosotros impactante, veros con los parapentes colgando, el traje de ala. Sí, bueno, está el equipo de vestuario que está Natalia. Ahí están, ¿no? Natasha, Marisa. Que nos ayudaron mucho. Pues Era verano, inevitablemente. Están hechos a medida, de hecho. Yo recuerdo cuando vinisteis al principio de todo a medirme y de repente cuando lo tienes es una sensación, o sea, sí que te sobrecoge un poco cuando te pones dentro y ensayábamos todos esa sensación de decir, joder, cómo tiene que ser el abismo justo antes de saltar, confiando en el traje. sí, aparte es verdad que lo que decía Fernando, hay mucho, o sea, quiero decir, hay integraciones con VFX, borrados y etcétera, pero también hay mucho mecánico con grúas. Estos señores tenían que ponerse con el traje en una estructura que da una claustrofobia, porque no te podías mover absolutamente solo tenías las manos libres y la cara. Entonces, de hecho, David Marseille, que no está aquí, lo pasaba realmente mal. O sea, tuvimos que parar muchas veces porque le daba verdadera claustrofobia. Y era un trabajo duro físico, de estar en estructuras durante tiempo y encima la última semana ya estábamos casi en julio y aquello Hacía calor. hacía un calor tremendo, tremendo. O sea, que me acuerdo que el equipo, todos nos refugiábamos debajo de las carpas para intentar aguantar. O sea, ha sido un rodaje bastante duro. Tuvimos una semana en la montaña que no se la desea a nadie, ¿sabes? De lluvia, de todo tipo de inclemencias meteorológicas, y ahí el equipo pues se dejó la piel, vamos. Se han hecho 2 proyecciones la primera fue para los familiares. Fue una proyección pues, que evidentemente detrás de los personajes hay personas reales, algunos están con nosotros, otros no están ya, y esa proyección nosotros la vivíamos con muchísimo nerviosismo. Y tengo que decir que todos los familiares, o sea, estaban muy contentos con el trabajo que habían hecho todos los actores. Y las personas que siguen con nosotros también. O sea, y de alguna manera los actores han conseguido dar vida a esos personajes. Y luego hicimos una segunda proyección con gente del mundo de la aventura, ¿sabes? Que también era una proyección que tenía su complejidad, pues porque aquí hay escalada, hay saltos, y la verdad es que era un público muy exigente y la pasamos con nota. O sea, que no pusieron peros, digamos, a la factura. Con eso tenemos que quedarnos más que con el proceso, ¿no? Total. No sé si por la parte de Natasha vosotras queréis añadir algo del vestuario. Bueno, es que un segundito, que te acercan un micro enseguida y así te oye todo el mundo en la sala y también en la grabación del encuentro. A lo mejor es más rápido esto. Ay. Espera. Y así te libras. Nosotras también tuvimos que estudiar mucho porque obviamente no hacemos deporte de riesgo y la verdad es que ha sido increíble porque al principio lo veíamos como una cosa que, un poco como ha hablado Carlos, no sentíamos la emoción, y luego cuando ya estábamos metidas en el proyecto y veíamos los vídeos, hablábamos con Carlos Suárez y íbamos leyendo la historia,
te das cuenta de lo emocionante que es y que no son solo unos chicos saltando y ya está, ¿no? Que hay otra cosa detrás. Y bueno, nos ha gustado mucho hacerlo. Pues hablando también de la complejidad del rodaje, habéis rodado en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid, y en Wallenstadt y Lauterbrunnen. Creo que lo he dicho bien, ambas en Suiza. Sí. Muchos exteriores, lo que decía Fernando, muchos exteriores, los saltos, las escenas de escalada tanto en exterior como en interior, el terreno empedrado, ya lo decíamos que ha sido un reto para todo el equipo en general, desde la parte de producción y durante el rodaje. Chicos, ¿cómo se afronta esa complejidad? Vosotros, Fernando. Bueno, pues evidentemente con medios, ¿sabes? Que son necesarios. Esta es una película que tiene un presupuesto importante porque no había otra manera de hacerlo. Pero también con el talento de un equipo muy bien dirigido por Salvador y por Guillem, que se han volcado. O sea, se han volcado pues, porque las condiciones de rodaje a veces eran muy duras y había un tiempo limitado. Yo creo que ese es el secreto. Una combinación de medios y de talento. Fundamentalmente. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de rodaje? 7 semanas. 7 semanas. Wow. Sí, sí. O sea, realmente yo creo que luce más. Pero bueno, yo creo que la clave en eso fue prepararlo muy concienzudamente, y eso fue gracias a todos los jefes de equipo y capitaneados por Guillem, que nos metía caña a todos. Y lo preparamos muy mucho, y eso yo creo que al final lo que te hace es ahorrar tiempo y dinero de alguna manera. Entonces yo creo que esa es una de las claves para poder hacer esta industria tan cara. Te quería también preguntar a ti, Yo Salva. sentí que el equipo estaba muy preparado en todo momento. O sea, estábamos todos... O sea, cambiaba el viento y la grúa que estaba montada para hacer un aterrizaje, porque los aterrizajes son como con grúa en el espacio. Ya lo he desvelado. Y de repente cambiaba el viento y había que hacer otra escena. Y fue como un trabajo bastante en equipo. Yo creo que Mod y Salva en ese sentido también es gente que yo creo que crea como una familia muy especial. Entonces estábamos todos como compartiendo un poco una ilusión. Sí, ¿no? Yo, apoyando lo que dice Miguel Ángel, más allá de la super profesionalidad del equipo técnico, que es indudable y es gente de primera división total y ganadora, yo lo que quiero destacar, que eso es menos habitual, es la profunda sensibilidad con la que todo el equipo técnico acompañó la película. Yo creo que había un clima de respeto absoluto, sabíamos que estábamos contando una historia verdadera, con personajes verdaderos, con traumas recientes y que mucha gente vería esta película, familiares, ¿verdad? Y entonces había un clima, yo puedo decir, de absoluto respeto, de mucha emoción, y que creo que eso marcó la diferencia. Había una sensibilidad muy especial en set, y que también nos ayudó mucho a los actores a contar una historia de una manera todo lo contrario a frívola. O sea, no es para nada una peli frívola ni una peli fría, es una peli con mucho corazón, con mucha emoción, donde se reflexiona mucho por qué hacen lo que hacen e incluso de las consecuencias de ello. Entonces yo veía como una gran comunión con el equipo a nivel emocional. Sí, yo creo que desde el guión de Alejandro, vuelvo a repetir, está tan bien unida esa adrenalina y esas ganas de vivir y esas escenas de alguna manera que te ponen las pilas y te llenan de vida, con esas reflexiones, con esas secuencias de alguna manera más íntimas, como digamos la secuencia, una de mis favoritas, que es en el final, cuando hablan cuando reflexionan en la cafetería después de haber limpiado el traje, ¿no? Que llegan a un grado de intimidad y ¿sabes? Los personajes,
que me parece maravilloso. Y esa combinación me parece que hace la peli de alguna manera especial, ¿no? El equipo son personas, y aquí está Ángel Iguacel, que es el director de fotografía, que ha hecho un gran trabajo, Juana Mula, que ha hecho el arte, está el equipo de maquillaje y peluquería también. Y con respecto a los medios, yo tengo que agradecer a Jaime Ortiz de Artiñano y a Tres Media todo el apoyo que nos han dado, que en momentos complicados han estado ahí, dándonos todo lo que necesitábamos, no solo en medios, sino también en apoyo emocional. La verdad Totalmente. que es maravilloso contar. Hablar de... Perdón. Sí, Ya sí, que continúa, has por citado favor. a miembros de equipo, ahí está también el equipo de dirección, Bueno, capitaneado claro. por Borja y tal, y montador Jaime, que son, digamos... sí, claro, ya Juana sí, Juana también lo hemos citado, pero efectivamente también son pilares de esta película tan compleja. Yo justo iba a mencionar el trabajo de Ángel en dirección de fotografía, porque también es brillante a lo largo de toda la película. Y deciros a los compañeros que si queréis aportar alguno, ya que estáis aquí tan cantidad del equipo técnico, levantáis la mano y os acercan el micrófono. Te quería preguntar, porque no lo hemos mencionado, Salva, antes de abrir paso a preguntas del público también, vuelves a hacer tándem tanto con Alejandro, que ya lo hemos mencionado en el guión, como con Roque Baños en la música. Y me comentabas antes que también ha sido un elemento la música con el que habéis podido jugar, no solamente en la presencia de la música, sino también en la ausencia en algunos de los momentos, como por ejemplo el primer salto, en el que hasta que no están prácticamente rozando el suelo no entra la música. Sí, eso era una propuesta que yo tenía clara desde el principio, que era... y así lo hablé tanto con el técnico de sonido, con Gaby, y con Roque, y siempre pensábamos que digamos, este tipo de saltos siempre están asociados a una música rockera, cañera. Todos hemos visto los vídeos de Red Bull y de alguna manera de deportes extremos, y siempre van con una música súper enrollada y tal. Y dijimos, no, nosotros la primera secuencia la vamos a hacer sin música, que suene realmente el ruido de las alas, del viento, de esa sensación que transmita al espectador y le meta de lleno en lo que es volar, ¿no? Y de alguna manera renunciamos al cliché, ¿no? y apostamos por algo muy complejo, porque es verdad que el equipo de sonido de Gaby de menos 12 dB pues han dejado los oídos en esta película, y han recreado todo ese universo del espacio, ¿no? Del sonido que es volar, ¿no? Y con unos maravillosos resultados. Pues lo dicho, queremos abrir turno de preguntas al público. Ya si tenéis alguna pregunta podéis levantar la mano, se va a acercar a un micro. Allí atrás hay una pregunta en penúltima fila. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena a todo el equipo, a todo el elenco que está ahí sentado. Preciosa la película. Me ha llamado muchísimo la atención, yo voy a preguntar por ello, cuando al final han salido las personas reales a las cuales dais vida, que justo el personaje de Carlos había fallecido en 2025. Y lo estaba mirando y pone que falleció también de un salto mientras estaba rodando una película sobre su vida. Entonces quería preguntarte, Carlos, ¿cómo viviste este momento? Justo que tú le dabas vida a él. A mí me preguntas. Bueno, hay que hacer una precisión. Carlos O de sea, Carlos. Carlos no falleció durante el rodaje de la película, falleció un mes antes en un salto rutinario de paracaídas desde un globo. La película se había concebido como un homenaje a Manuel, a Álvaro Bulto y a Darío Barrio. Pues desgraciadamente la película se convirtió también en un homenaje a Carlos Suárez. Nosotros, después del accidente, pues tuvimos nuestras dudas sobre si continuar, y tuvimos varias reuniones con los familiares,
y con ese espíritu de homenaje pues se consideró que había que seguir adelante. Todo eso generó un espíritu, digamos, en el equipo pues, de mucha emoción y de mucha responsabilidad. Ellos habían trabajado con Carlos y con Armando, que habían sido asesores del proyecto, Armando lo siguió siendo, y evidentemente pues ese accidente de Carlos, que era además una persona adorable y para nada temeraria, porque esta gente sabe muy bien lo que hace y estudian profundamente los riesgos que pueden asumir, pero los accidentes ocurren. Y nos rehicimos y al cabo de un mes estábamos rodando y la verdad es que yo creo que eso ha generado un clima, un compañerismo en el equipo, que estas imágenes que se ven al final de la película de ellos, pues de alguna manera se ha trasladado ahí. Entonces, para que comente Carlos un poco cómo lo vivió. Pues fue un impacto grande para todos nosotros, para Salvador, para los actores, para Fernando. A mí me lo contó Guillem Vidal-Folk, creo que me llamó el productor de la película, me lo contó el mismo día y fue un impacto. Después de un periodo de reflexión, con el consentimiento de la familia y con un acuerdo total y una voluntad de sentido homenaje, se decidió seguir adelante con la película, con toda la carga emocional que eso conllevaba, con todo el profundo respeto y con un sentimiento de homenaje hacia este grupo de amigos y hacia su pasión. Hay un momento de la película que lo dice el personaje de Armando, que dice, creo que es no sé en cuál de los accidentes, que dice, él habría querido que siguiéramos adelante, ¿no? Un momento, una escena en el corral, tú le dices a Iris... Chana no habría querido que paráramos. Chana no habría querido que paráramos, Carlos no habría querido que paráramos, por supuesto que no. Él estaba implicadísimo, ilusionadísimo y con este amor hemos rodado la película. No sé si hay alguna pregunta más, alguna última pregunta, porque vamos a ir terminando en breves. Parece que no. Pues chicos, daros la absoluta enhorabuena por el trabajo que habéis realizado en la película. Desde luego todo este proceso de homenaje, todo el compromiso del equipo al 100% lo habéis demostrado con creces en pantalla. Y recordarle al público que la película se estrena el próximo 6 de febrero, así que recomendarla. Ya que vosotros habéis tenido la experiencia de ser los primeros en verla, pues para que todo el mundo pueda ir a la sala. Muchísimas gracias Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Salvador Calvo, Miguel Ángel Silvestre y Fernando Bobaira por acompañarnos esta tarde y al resto del público os esperamos en las actividades de la Academia. Muchas gracias. Gracias.